vamos a continuar, hermanos. Vamos a tener una enseñanza que Dios nos dio. ¿Qué dice el título? Amigos en las buenas y en las malas. Los sábados estamos aprendiendo a cómo desarrollar un sermón, y el título tú lo escoges cuando tú haces una exposición temática. Pero cuando tú haces una exposición textual, que el texto te dé el tema, tú puedes de alguna manera escoger. Y hoy vamos a ver cómo este tema surgió, o este título surgió: amigos en las buenas y en las malas. Pero ¿quiénes pueden ser amigos hoy? Verdaderos amigos. Aquellos que tienen a Cristo en sus vidas. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, por naturaleza es egoísta. ¿Escuchaste? Su naturaleza caída solo le hace pensar en él mismo. Muchos viven en una burbujita, ¿sí? Tomando esa figura, viendo hacia afuera, exigiéndole a la gente que cambie, exigiéndole a la gente que dé, ¿sí? Pero no se puede ver a sí mismo hasta que el Espíritu Santo alumbra. Y entonces puedes ver más allá de lo que tus ojos ven, ¿sí? Y en este tiempo que estamos viviendo, no hay amigos. Yo me he encontrado con hermanas en Cristo, hermanos que me dicen: pastor, yo no tengo amigos. Tengo conocidos, tengo compañeros de trabajo, pero amigos no tengo. ¿Te ha pasado? ¿O has escuchado a alguien con el cual tú puedas saber que confías en esa persona? Y sabes que el hombre solamente te puede dar una parte. Eso es algo que tenemos que aprender, ¿sí? El único que te puede dar todo, que es tu mejor amigo, es Jesús. Y en Él entonces sí podrás tener todo lo que tú necesitas. Porque así tengas al mejor amigo a tu lado, aún así te faltará algo en la parte espiritual que solo viene de parte de Dios. Puedes decir conmigo: en mi ser está mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Tú puedes ver el cuerpo de alguien, puedes ver cosas del alma. ¿Quién se recuerda que hay en el alma? Di conmigo: en mi alma está mi mente, mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. ¿Amén? Puedes hacerlo con la mímica. En mi alma está mi mente, están mis emociones, tu corazón, mi voluntad como un volante, ¿sí? Y tu conciencia. Tú puedes decidir hacia dónde vas. Eso Dios puso en el alma, pero depositó algo en el espíritu que solamente le pertenece a Dios. Y nada ni nadie lo puede llenar, porque ese espacio solamente es de Dios. ¿Has visto los jueguitos de los niños? Las bolitas esas que metes el triángulo, el cuadrado, y quieres meter el triángulo en el cuadrado y no va a entrar. ¿Por qué? Porque no fue diseñado para el triángulo. Necesitas un cuadrado. Necesitas a Dios para entonces ser lleno, ser pleno. Puedes decirle al que está a tu lado: necesitas a Dios. Amén. Yo necesito a Dios. Le necesitamos. Por eso venimos y nos acercamos a Él para recibir un poco de su gracia, de su amor y de su palabra. Y dice que su palabra está viva y que su palabra tiene el poder para transformar. ¿Cuántos lo creen? Vamos entonces, ¿cuál es el tema? Amigos en las buenas y en las malas. Vamos a ver unos textos. Vea Proverbios 17. Vea tu Biblia, anótalo, siempre trae donde anotar. Y para los que no traen Biblia, lo podemos ver en la pantalla, ¿sí? Y ahí dice, en Reina Valera, dice: en todo tiempo, ¿qué? Ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustias. ¿Por qué lo compara un amigo como un hermano? Porque el hermano vive contigo, el hermano está en casa. ¿Quién conoce más de ti, de tu carácter, tu hermano o el vecino?
el hermano, ¿no? Y a veces no le caes tan bien porque sabe cómo reaccionas o cómo reacciono. Se conoce más de nosotros, pero pues ya es tu hermano. Y dice que un amigo dice, en todo tiempo que ame el amigo, en las buenas y en las malas. Cuando está enojado, uno cuando ya tiene una amistad con alguien, tú sabes cuando está enojado. Yo les digo a los matrimonios, amístate con tu esposo, amístate con tu esposa. Necesitas tener no solo un esposo o esposa, necesitas tener un amigo o amiga al lado, que sea tu esposo. Amén. Que puedas platicar, que puedas contarle tus cosas, ¿sí? Entonces es mejor, dice, y es casi como un hermano en tiempo de angustia. ¿Qué sería un tiempo de angustia, hermano? Una enfermedad, ¿sí o no? ¿Y quiénes están en los hospitales cuando hay tiempo de angustias? A veces amigos, a veces solo la familia, a veces solo la esposa. Yo que trabajo en un hospital, yo lo veo, mujeres 24 horas cuidando al esposo. Y no un esposo bueno, un esposo que era terrible, pero sus amigos ya no están. Solo quedó la esposa al lado cuidándole, o la mamá, o el papá, o el hijo que nunca aparentemente lo querían. Ahí está el tiempo de la angustia. Vamos. Dice, el que encubre su falta busca amistad, mas el que la divulga aparta los mejores amigos. Te estoy dando textos que hablan de la amistad. ¿Y qué principio te muestro aquí en Proverbios que nos regala Salomón? Dice que el que cubre su falta, ¿qué dice? Busca amistad. Mas el que divulga la falta aparta aún a los mejores amigos. No es un solapador, ¿sí me explico? Sino es una persona que cuando alguien faltó, cuando alguien hizo algo malo, no se le va al cuello. Oye, pecaste, oye, hiciste eso. Muchas veces pasa dentro de la iglesia cuando alguien peca, cae, falla, no asiste a una reunión, nos vamos. ¿Y por qué lo hiciste? Y no sabemos. ¿Por qué llegaste tarde? No sabemos por qué. Pero dice que el que ¿qué? Cubre. ¿Qué te da esa figura del término cubrir? No es encubrir, ¿sí? Cuando hay una herida y tú te golpeas, ¿qué es lo primero que haces? Agarrarte. No sé por qué cuando hay un golpe te aprietas ahí y sientes cierta mejoría, ¿sí o no? Y ya después te sobas. Pero cubrir esa persona que acaba de fallar, ¿sí? Que acaba de hacer algo, ayuda a la amistad. ¿Qué te estoy diciendo? Si tú no tienes amigos, muéstrate amigo para que ganes amigos. Y ayuda a la gente y encontrarás amigos. Porque los amigos no brotan solitos. Y los amigos tú los vas escogiendo o ellos te van escogiendo. Y si tú te enteras de algo y lo divulgas, oye, fíjate que el hermano fulano, nombre, y ya. Y al rato llega al oído del hermano distorsionado. ¿Y qué pasó con esa amistad? Se rompe. ¿Cómo estás? Bien. Y ya te cierras y ya no abres la amistad. ¿Sí? Por eso da el consejo Salomón y dice, el que cubre su falta, no encubre, porque también es capaz de decirle, ¿sabes qué, manito? Te amo y estás mal. Te voy a ayudar, vamos a orar juntos, vamos a luchar juntos, porque eso que estás pasando te está haciendo mal y te va a llevar a la muerte. Y te amo tanto que no quiero que sufras ni tú, ni tus hijos, ni tu esposa. Amén. Pero no lo anda divulgando. Va con la persona. Porque ¿qué quiere? Que esa persona esté bien, que esa persona esté mejor. ¿Seguimos? Amigo es aquel que llega cuando el mundo ya se ha ido. Es un término que dice el mundo. Y escuché una historia que decía en una guerra, hubo muchos muertos del batallón bueno, por llamarlo así.
Y cuando regresaron al campamento, había dos amigos que ellos se prometieron cuidarse el uno al otro las espaldas. Pero en medio de la guerra y de las balas y todo lo demás, pues cada quien como pudo escapó. Y cuando llegaron al campamento, se buscaba a su amigo y no lo encontró. Y le dice este soldado, le dice: capitán, quiero ir a buscar a mi amigo. Dice: no, si quedó en batalla ya está muerto, solo te vas a exponer, mejor no vayas. Pero es mi amigo, yo tengo que ir a buscarlo, yo tengo que ir a verlo. Dice: bueno, pues tú fírmame tu responsiva, porque yo no me hago responsable de ti. Y se fue a buscar a su amigo en medio de la guerra. Y al rato, por la tarde, regresa triste y le dice el capitán: ¿verdad que no lo encontraste? Dice: sí, lo encontré. ¿Y estaba muerto? Dice: no, estaba vivo. ¿Y qué pasó? Pero estaba agonizando. ¿Y sabes qué me dijo mi amigo? Dice: ¿qué te dijo? Me miró a los ojos y me dijo: sabía que ibas a regresar, sabía que ibas a volver. En ese dolor de la muerte esperaba volver a ver a su amigo. Y su amigo llegó. Tal vez ya no le pudo decir nada, pero estuvo con él. Nos ha tocado a veces ir a algún sepelio y a veces no sabemos humanamente qué decir, hermano. Pero estás ahí. Amén. Que te vean, que estás, que lo apoyas. Esa es la amistad. Y la amistad se va cultivando. Amén. Para llegar a ser grandes amigos. ¿Tú crees que los discípulos de Jesús eran muy amigazos? Tenían sus riñas entre ellos, aunque tenían a Jesús al lado, hasta se peleaban y decían: Señor, Señor, ¿cuál es el mayor? Se daban sus tiros, pero sus tiros no les separaban. ¿Sus tiros qué hacían? Les ayudaban. Y ya llegaba Jesús y les decía: a ver, ¿quién quiere ser el mayor? Y nadie alzaba la mano. Pero el que sea como uno de estos pequeños, ese será el mayor. El que más sirva, ese es el mayor. Y ya se disipaban las aguas y seguía la amistad. Y se fue Jesús y dice que ellos estaban en el aposento alto y nombra a los 11 discípulos juntos, a María y a sus hermanos. Amén. La muerte de Jesús no los separó, la muerte de Jesús más los unió. ¿Sí? Y eso, los problemas no deben de separar la amistad. Y sabes que la iglesia es una familia, ¿sí? El cual tenemos que cuidarnos los unos a los otros y fomentar la amistad entre nosotros. ¿Vale? Vamos. Dice: nuestro mejor ejemplo de amistad, ¿quién es? Jesús, que dio su vida por nosotros para salvarnos de la separación eterna de Dios. Él se sacrificó por nosotros. Él dio su vida por nosotros y nos rescató de la muerte. Y el mejor amigo que tú puedes tener es Jesús. No tienes con quién platicar, ve a platicar con Jesús. Cierra tus ojos, amístate con Él. Amén. ¿Sabes qué me ayudó cuando el Señor me rescató? Yo tenía muchos amigos, mira mis dedos. Y cuando Dios me rescató del alcohol, de las drogas, ya no estaban. Y comencé a llegar a una iglesia, pero por mi trabajo yo nada más llegaba y me iba. No tuve mucha amistad en un principio con la iglesia. Y mis amigos ya no estaban. Entonces llegó un momento de mi vida que me quedé solo. Ni mis amigos, ni la iglesia. Pero ¿qué me ayudó? La amistad con Jesús. Platicar con Jesús. Andar con Jesús. Y Él me sustentó. Y Él lo puede hacer contigo. ¿Lo crees? Amén. Vamos. Y mira un gran ejemplo de amistad. ¿Cuál es el tema? ¿Se acuerdan? Amigos, en las buenas y en las malas. Ahí se ve realmente. Ve por favor a tu Biblia, a Marcos 2. Vamos a desarrollarlo del 1 al 12. Y veremos una
señal de amistad, la cual se puede formar entre dos personas, y siempre una buena amistad querrá lo mejor de ti. O sea, lo mejor para ti. No querrá lo mejor que tú tienes, querrá lo mejor para tu vida. ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a un amigo que no es cristiano? Vamos a descubrirlo hoy. ¿Sale? Vamos entonces. Marcos 2. Y la misma escritura nos va mostrando el carácter de Jesús, porque en esta escena está Jesús, están sus discípulos y están cuatro personajes que la Biblia ni siquiera menciona los nombres. Y hemos aprendido que es más importante lo que dice la Biblia, pero también es muy importante lo que no dice. ¿Por qué crees que la Biblia a veces no da nombres de personas? No porque no sean importantes, sino porque pudiera ser cualquiera de nosotros. ¿Escuchaste? Y por eso puedes poner tu nombre ahí y poder imaginarte que tú vas en esa escena y edificarte con la historia. ¿Sale? Dice, y después de algunos días entró otra vez, ¿a dónde? A Capernaum, y se oyó que estaba en casa. Muchos dicen que estaba en casa de Marta y María, porque era un lugar donde él frecuentemente llegaba, ¿sí? En varias ocasiones, y ellos vivían cerca de Capernaum. Entonces muchos dicen que estaba ahí. No sabemos, no nos da un dato exacto, pero sí estaba ahí. Y dice, y se oyó que estaba en casa. Y la gente, cuando escuchaba que Jesús iba a algún lugar, la gente iba. ¿Por qué? Porque muchos escuchaban que Jesús sanaba. Muchos escuchaban que Jesús perdonaba. Ya había historias contándose en las calles de que había liberado a un endemoniado. Ya había historias que corrían en la ciudad, y la gente, cuando oía que Jesús iba a un lugar, la gente iba. ¿Y quiénes iban también? Di conmigo, los fariseos, los saduceos, gente religiosa que lo único que quería es ver en qué fallaba Jesús para inculparlo, ¿sí? Porque él iba para ellos en contra de su religión, porque él no predicaba siempre en los templos. Él andaba en las calles, él andaba en los cerros y veía multitudes. De seguro allá está Jesús con esa gente, porque la gente le seguía. Amén. Y aquellos que tienen un llamado de Dios buscan a Jesús. ¿Sale? Vamos. Dice, e inmediatamente, ¿qué pasó? Escucharon. ¿Y qué pasó? Se juntaron muchos, la gente comenzó a ir, allá está Jesús, vamos. Dice, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué? La palabra. De las cosas que Jesús más hizo fue enseñar, ¿sí? Porque la vida cristiana tiene que ver con la verdad, y Jesús se caracteriza por ser la verdad, y Él nos viene a dar la verdad de la vida, de los principios, las leyes reales, las hemos visto. ¿Sigue? Entonces vinieron a él unos trayendo ¿a quién? A un paralítico que era cargado ¿por cuántos? Por 4 personas. ¿Quiénes eran? ¿Cómo eran? No nos dice la Biblia. ¿De dónde venían? Pero sí nos dice que traían a un hombre que no podía ir solo, ¿sí? Que no tenía la capacidad de ir por su propia cuenta. ¿Y ellos por qué fueron? Porque escucharon que estaba Jesús. Y tal vez los de los 4 se enteraron, ¿sabes qué? Ahí anda Jesús, vamos con Jesús. Oye, es más, no nos dice el nombre del paralítico. ¿Cómo te gusta que se llame el paralítico? Martín. Yo en mi historia, porque ¿qué es un paralítico? Un incapacitado para andar. ¿Sabes que cada historia nos muestra una pequeña historia de la naturaleza del hombre y de Dios? Nosotros estábamos imposibilitados de buscar a Dios. Nosotros estábamos imposibilitados de ser salvos.
Nacimos en pecado y ese iba a ser nuestro destino. Hasta que vino alguien y nos habló de Jesús. Hasta que vino Jesús a nuestras vidas y cambió el destino de nosotros. ¿Cuál era el destino de ese paralítico? Morir ahí o vivir mucho tiempo, y eso es triste. Yo veo pacientes por años postrados. Yo iba a orar por una señora con fibrosis pulmonar que estaba ahora sí atada a un tanque de oxígeno. Ella no podía salir de su casa sin oxígeno, pero vino Cristo a su vida y ella le entregó su vida. No fue a la iglesia, pero la iglesia fue a ella. Amén. Vamos. Dice: y no pudiendo llegar a él por causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y tú te puedes imaginar esa reunión, Jesús dentro de la casa hablándole a la gente, ¿sí? La gente queriéndole escuchar. Tal vez muchos se sentaron al inicio o estaban parados y otros agolpados en las puertas, y si había ventana, pues en las ventanas. Y estos hombres, ¿qué hicieron? Iban a buscar a Jesús, pero se acordaron de su amigo. ¿Sí? No nos dice más. No nos dice qué tiempo conocían a este joven. Tal vez no nació paralítico. Tal vez era parte del equipo, ¿no? Tal vez era de los 5 y de repente se accidentó, algo pasó y quedó lisiado. Y entonces lisiado ya no me sirve. Ya no va a jugar fútbol con nosotros. Ya no va a andar con nosotros haciendo desmanes. Pero cuando ellos conocieron a Jesús, no solo les interesó sus vidas, se acordaron de su amigo, que tal vez estuvo con ellos en las buenas y hoy era días de malas noticias para él, ¿sí? Y fueron hasta la casa de este joven, y los que ya sabemos la historia porque es muy conocida, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, ¿qué es fe, hermanos? Creer que Dios lo puede hacer. Y ellos fueron a ver al paralítico, le hablaron y le dijeron: vamos con Jesús. ¿Qué pudo haber dicho el paralítico? Yo, ¿cómo voy a ir con Jesús y mira cómo estoy? Yo no puedo ir. Pues te llevamos. ¿Cómo crees que me van a llevar? Sí, te llevamos los cuatro. No nos dice si era gordo, flaco, no sé cómo era, pero se pusieron de acuerdo y lo llevaron. La travesía de ir hasta allá, la poca fe del paralítico, la nula fe del paralítico, pero tú puedes ver los rostros de esos 4 que iban. ¿Cuál era su rostro, hermanos? ¿Cuál era su pensar al llevar a su amigo en sus manos y caminando rumbo a la casa? ¿Cuál era su pensar? Que este hombre, sí, gracias. ¿Cuál era este hombre, de estos hombres, cuál era su pensar? Ellos iban y llevaban al paralítico. Tiene que conocer a Jesús, tiene que estar con Jesús. Una palabra que le dé el Señor, con eso hará. Y ellos iban contentos, gozosos, con fe. ¿Y cuál fue el primer obstáculo? Llegaron y ¿qué pasó? El gentío, hermano. Toda la gente ahí reunida. ¿Y ahora qué hacemos? Ni modo, paralítico. No hubo entradas, nos regresamos. Eso hicieron. Era más grande su fe que las circunstancias. ¿Puedes decir eso? Era más grande su fe que las circunstancias. Cada escena nos habla y nos muestra que una circunstancia puede ser difícil, pero si tu fe es mayor en Jesús, no importan las circunstancias, Dios lo puede hacer. Y Dios es soberano. Él sabe cómo hacerlo y sabe en qué tiempo hacerlo. Amén. Y estos iban, se encuentran con ese obstáculo, varios obstáculos. Número 1, su parálisis. Número 2, el trayecto. Número 3, llegaron y estaba lleno, pero no les importó, ¿sí? Y cuando nosotros conocemos
se le llama usos y costumbres del pueblo judío. Los judíos por lo regular en las casas, y las casas eran de adobe, de los techos de adobe, por lo regular muchas casas tenían escaleras a los lados, muchas, no todas, y podían subir a la terraza. Dice los comentarios de esa época que mucha gente salía en las noches a refrescarse. O sea, no sé si subieron las escaleras o ellos se idearon cómo. El chiste es que ellos se subieron y comenzaron a abrir un hueco. Imagínate Jesús hablando, Jesús predicando, y de repente que aquí se comience a levantar la lámina, y que no sea por el aire, sino alguien que tiene fe. Amén. Y es capaz de hacer más allá de sus fuerzas por su amigo. Dice entonces, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sigue? Y al ver Jesús la fe del paralítico, así dice. No, dice, al ver Jesús la fe de ellos, el paralítico dice: ¿qué me andas haciendo? Mira, aquí me están viendo. Tal vez traía pena, vergüenza, dolor, si lo tenía. Él estaba más enfocado en otras cosas que en ver a Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Necesitas conocerlo. Mucha gente no conoce a Jesús, conoce una religión. ¿De qué religión eres? Te dicen: no, yo no tengo religión, yo tengo una relación con Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús. Ellos sabían la necesidad de este hombre. Necesitaba conocer a Jesús. ¿Sí? Dice entonces, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Imagínate la escena, ya el paralítico ahí postrado, todos los discípulos, fariseos y demás viendo la escena, y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. El paralítico. ¿Quién es el único que dice la Biblia que tiene el poder para perdonar pecados? En el Antiguo Testamento nos dice que solo Dios, Jehová, Dios Padre, puede perdonar pecados. Nadie más. Y un hombre de 30 años, 32, 33, le estaba diciendo a un paralítico: tus pecados le son perdonados. ¿Sí? Por eso para nosotros nos es absurdo que un sacerdote pueda perdonar pecados, porque dice la Biblia que nadie, solo Dios puede hacerlo. ¿Sigue? Dice: y estaba sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en su corazón. ¿Qué es esto? Un hebraísmo. Pensaban pero no lo decían. Ellos estaban en la reunión y vieron lo que Jesús dijo, y entonces ellos dijeron: este hombre está mal, está blasfemando. ¿Cómo va a decir que perdona los pecados si él es un hombre? Eso es imposible de hacer. ¿Sigue? Porque habla así. ¿Qué hace? Blasfemas, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dios es el único que puede perdonar tus pecados. Y el pecado trae 3 cosas: miedo, culpa y vergüenza. ¿Escuchaste? Cuando alguien peca siempre hay temor, genera una culpa y genera una vergüenza. Gente se ha hasta querido suicidar por la culpa del pecado. Pero cuando Dios nos perdona, ¿qué se va de nosotros? El miedo, la culpa, la vergüenza. Tú eras esto, tú dices: si no supiste qué más era. Pero ahora Dios me perdonó y me dio otra oportunidad. Amén. Y sigues adelante porque sabes que Dios te perdonó. Dice entonces: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos solo lo estaban pensando, no lo estaban diciendo. Y aquí en esta historia nos muestra un atributo de Dios. ¿Cuál atributo? La omnisciencia.
¿Qué es la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, aún los pensamientos. No está todavía la palabra en tu boca, dice, y Dios ya la sabe. O sea, ya lo pensaste y Dios ya lo sabe. ¿Sí? ¿Sigue? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Como que alguien te diga, el cual estás platicando con él y tú no le estás diciendo, pero le estás pensando: ay, esta persona viene vestida mal. Y que te diga: oye, ¿por qué piensas así? Te sorprendería, ¿no? ¿Y cómo sabe mis pensamientos? Jesús les dijo, y le cayó a todos. Les dijo: ¿ustedes por qué piensan eso? Y se quedaron: ¿Qué estamos pensando? Yo no dije nada. ¿No? ¿Sigue? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, y el paralítico ahí, ¿sí? ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil, pueblo? ¿Decir o hacer? Es más fácil decir, porque podemos decir, podemos prometer y no hacer. Y es fácil hablar. Pero Jesús está diciendo: ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Que yo diga que sus pecados les son perdonados? ¿O hablarle a este hombre y que él se levante de su lecho? Imagínate todos así. Este hombre ni siquiera tiene el poder para perdonar pecados. ¿Cómo lo va a levantar? Jesús, ¿qué hubiera hecho? Hasta aquí. Le perdonó sus pecados. Escúchame y que hable a tu mente. El mayor milagro que una persona pueda recibir es el perdón de sus pecados, es la salvación de su alma. Porque así esté muerto y resucite y viva y sane y tenga la enfermedad terminal y vuelva a levantarse, va a morir. ¿Escuchaste? O sea, hoy entiendo que el milagro más grande no es que un muerto resucite, ni que un cáncer se vaya, ni que cualquier enfermedad se vaya, porque un día moriremos. ¿Sí me explico? Lázaro estaba muerto y fue resucitado, pero Lázaro, ¿dónde está? Ya no está aquí. El mayor milagro que el hombre pueda recibir es el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. ¿Sabes hasta cuándo habla la Biblia de la salvación? Hasta Apocalipsis 19 y 20. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis habla de la salvación. Después de la salvación, ¿qué sigue? La vida eterna. Jesús no solo habló de salvación, habló de eternidad. Y donde vamos a pasar más tiempo es en la eternidad. Y hoy cantábamos: porque Él vive, ¿qué? Triunfaré mañana. Y no habla solo del mañana de este mundo, sino de la eternidad, donde estaremos con Él, donde no va a haber lloro, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber lágrima, dice. Y estaremos siempre con el Señor. Y para el que no entiende y no tiene fe, dice: será. Pero tenemos esperanza en Él. Y entonces ellos estaban ahí y les dice: ¿qué es más fácil? ¿Decirlo o hacerlo? Y todos expectantes. ¿Sigue? Pues para que sepáis que yo soy Dios. Eso está diciendo. No, sí, te lo parafraseo, no dijo eso. Pero Jesús está diciendo: Dios es el único que puede perdonar pecados. ¿Sí? Y para que vean que yo también soy Dios. Eso quiso decir Jesús. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Si solo Dios puede perdonar pecados y Jesús perdonó pecados, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús y Dios son los mismos. Y cuando la Biblia habla de son uno, habla de unidad. Son tres.
pero son uno. Amén. Y Dios lo puede hacer, y Él lo puede hacer. Y para que vean ustedes, dijo al paralítico, viendo todos a Jesús, ¿sigue? A ti te digo, los fariseos, viendo los escribas, los discípulos, y había 4 allá arriba, expectantes, en el hueco, viendo la escena, porque dice que lo bajaron, y ellos estaban ahí en primera fila, observando todo, y miraban, y veían a Jesús, y veían al paralítico. Dice, a ti te digo que levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él lo dijo. Miraron a Jesús y al instante se levantó y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos estaban como asombrados y glorificaban a Dios diciendo, nunca tal cosa hemos visto. Y lo podemos leer rapidito, pero los que estaban viendo no lo leyeron, los que estaban viendo lo vieron. Y en el momento que Jesús habla, porque las palabras de Jesús tienen vida, y ese hombre que estaba lisiado, ese hombre que estaba paralítico, al escuchar la voz de Dios, tomó fe dentro de sí y él comenzó a levantarse, y toda la gente comenzó a ver ya no a Jesús, comenzó a ver al paralítico. ¿Será que se levante? ¿Será que? Y ese hombre comenzó a tomar fuerza, porque tú no te paras, ¿no? O sea, tú no te paras rapidito, te vas enderezando, y si estás más grande, pues te enderezas más despacito. Entonces él se comenzó a levantar y todos viendo la escena, hasta que el hombre que tomó fuerza en su cadera, en sus piernas, se levantó a la vista de todos. Y no solo se levantó, se agachó, tomó su lecho, y en medio de todos, y todos admirados, vieron pasar a ese hombre. Y las vistas ya no eran solo hacia ese hombre, las vistas volvieron a Jesús. Wow. La palabra de Jesús no solo dice, hace. Y voltearon a ver y pudieron ver algo más allá de un cuerpo de 30 años. Pudieron ver al Dios de la gloria que hace los milagros, que puede sanar, que puede libertar, pero más que eso, puede salvar tu alma del infierno. Y dice la Biblia, dice, y de manera que ¿cuántos? Todos los escribas. Qué bárbaro para ellos el sorprenderse que no solo dijo, lo hizo. ¿Quiénes más estaban ahí? La gente. Y allá arriba, los 4 hombres viendo a su amigo caminando. ¿Cómo estaban esos 4 allá arriba? Yo me caigo a esa hora. Oh, brother, amigo, Juan, Pedro, no sé cómo se llamaban. ¿Viste que se paró? ¿Viste? Y sigue la... A ver, ¿qué más sigue? Hasta ahí termina el texto. Pero imagínate qué pasó después. ¿Quién provocó ese milagro, hermanos? Jesús. ¿Jesús qué estaba haciendo? Jesús estaba enseñando. Él vino a enseñar las verdades de Dios. Y entre esos muchas veces hacía milagros, muchas veces manifestaba su gloria. Pero la mayor bendición es la palabra que transforma, la enseñanza que transforma. Y 4 hombres, 4 amigos que estuvieron con él en las buenas y en las malas, se detuvieron y fueron a buscarlo y lo trajeron. Si ellos no lo hubieran hecho, no hubiera un texto que nos revelara que Jesús es Dios. Hay varios, pero esto es uno de los textos más sorprendentes que nos hace ver que Jesús es Dios, ¿sí? Y que Jesús puede hacerlo y tiene el poder para cambiar, para transformar.
y en la historia no está escrito, pero sucedió. Ahora imagínate la casa del paralítico. Llegando el paralítico a su casa, el lecho no sé si lo dejó en el camino o lo regresó o era prestado, y él regresa a su casa. Su familia, sus amigos lo ven de lejos. Oye, ¿no será ese Juan que viene? Oye, pero lo llevaban 4, iban 4 caminando y uno en el lecho, ahora vienen 5 y los 5 caminando. ¿Cómo estuvo esa casa, hermanos? ¿Qué pasó en esa casa? La fe de su esposa, si la tenía, la fe de sus hijos, si los tenía. ¿Qué pasó en ese lugar? El impacto que hace Dios en tu vida no es dentro de la iglesia, hermanos. El impacto de Dios en tu vida es allá afuera, con los tuyos, con los que ven. Tú te puedes caer en un culto, ¿y quién lo ve? La iglesia. Pero el problema no es que te caigas. El problema es allá afuera, cuando manifestemos la gracia y el amor de Dios con los nuestros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Y realmente haya ese milagro en nuestros corazones. Y cada historia nos muestra el poder de Jesús. Y escucha, ¿quién le dijo a estos 4 hombres que fueran por su amigo? ¿Quién les dijo? Dice la Biblia que Dios pone ¿qué? El querer como el hacer. ¿Has pensado un día ir por alguien y llevarlo a la iglesia? Llevarle una despensa a un amigo, visitarlo. Es más, no hablarle de Dios, estar con él. Déjame decirte que es Dios diciéndote: ¿será que vaya? Ve. Porque Dios pone el querer como el hacer. No solo lo invites a la iglesia, tú sé iglesia y ve. ¿A dónde lo debieron de haber llevado a este hombre? Hablando del aspecto religioso. Al templo. ¿Lo llevaron a la iglesia? ¿Lo llevaron al templo? No, ¿lo llevaron a quién? A Jesús. ¿A dónde tú debes de llevar a tus amigos? A Jesús. Y cuando te digan, no, es que las iglesias están mal, tú diles, sí, están mal. Por eso estamos en la iglesia, porque estamos mal. Necesitamos de Jesús. Yo necesito conocer a Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús. Me encontré un amigo en un centro comercial. Yo iba saliendo del baño y nos topamos. Y me dice, oye, a ti te estaba buscando anoche, soñé contigo, me dice. Y yo sí tenía tiempo de no verlo. ¿A poco? ¿Y qué soñaste? Soñé que tú me ayudabas, soñé que tú, pero no sé. Y me empezó a platicar. Le digo, mira, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Le digo, yo no te puedo ayudar. ¿Cómo? Le digo, pero conozco a alguien que sí puede. Se llama Jesús. Él sí te puede ayudar. Él me ayudó a mí y te puede ayudar a ti. Y le prediqué el evangelio. Y ahí en el pasillo del baño oramos. Yo, Señor, mira a este hombre. Tal vez tú entrelazaste el sueño con mi vida, no sé, pero ahora tú me pones a orar por él. Y le digo, no es casualidad, brother. Busca a Jesús. Él te va a ayudar. Él te va a salvar. No es el pastor, no es el líder, es Jesús. El pastor te debe de llevar a Jesús. Amén. Él es el único que puede hacerlo. ¿Sí? Vamos. Hay una imagen por ahí, creo, no. Ya no hay nada. Okay. Vamos a orar, iglesia. ¿Quién nos regala esta historia? Los verdaderos amigos. Yo le digo a mis hijos, hijo, ¿cuántos cristianos hay en tu salón? Me dice, papá, no hay uno, que hay como que no refleja a Jesús. Nosotros estamos en este mundo para ser amigos, para salvarlos. No solo en la fiesta, no solo en la alegría, sino si queremos ser verdaderos amigos. ¿Podrás pensar en algún amigo que no has visto?
Y yo no te voy a acompañar. Pastor, vamos. No, ve a verlo, porque es tu amigo. Yo voy a buscar a mi amigo. Sí, yo voy a buscar al que el Espíritu Santo me ponga a mí. Pero habrá algún amigo que necesite de Jesús. Es más, esta mañana te puedas decir a ti mismo: Martín, necesitas a Jesús. Y tú tienes voluntad y llevarte a ti a Jesús. ¿Sí me explico? O sea, yo me llevo a mí a Jesús, porque tal vez no haya nadie que te lleve a Jesús, pero tú decidas ir a Cristo y hablarte a ti y decirte: yo en mi caso me diría: Martín, estás apartado de Jesús, ve a Jesús. ¿Has platicado contigo mismo y te has regañado? Yo me regaño: Martín, échale ganas, oye, y hazlo, ¿no? Platica contigo, háblate, dile: oye, ya estuvo bueno, man. No, y dice: este está loco, está hablando solo. No, está hablando consigo. Se está exhortando, se está diciendo: hey, ya basta. Vuelve a Jesús, el mundo se está acabando. Hay guerra en Israel. Las noticias, pestes, hambres, terremotos. Se está acabando el mundo. Hey, Martín, ya entiende, brother. Vas a seguir así toda la vida. Y tú te llamas la atención y muchas veces es del Espíritu Santo y te para y dices: sí, es cierto. Tú te puedas decir: hey, ve a Jesús, ya es tiempo. Y cuando tú estés con Jesús, entonces vas a dejar de pensar en ti un poco y vas a empezar a pensar en otros. Que el Señor haga la obra en nosotros. Cierra tus ojos, si puedes, si gustas, y oremos al Señor. Padre, gracias, Dios, porque en estos tiempos tú estás buscando discípulos que sean amigos. Estos hombres no eran de los 12. Estos hombres no sabemos su nombre, pero tú los usaste para cumplir con la gran comisión de ir por el perdido. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor Dios. Y estos hombres ya no están, los apóstoles ya no están, Jesús literalmente, físicamente no está, pero hoy está su Espíritu Santo. Y hoy queremos acercarnos a ti. Pudieras pensar en tu mente: hoy yo me acerco a ti, Jesús. Yo quiero estar contigo, yo quiero conocerte, yo quiero pasar tiempo contigo. Porque al estar contigo recibo de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y sobre todo, cuando estoy contigo puedo ver mi suciedad. Tú eres tan santo, tan puro, que soy indigno al estar ante tu presencia, Señor. Pero me acerco en tu nombre y te pido que primeramente tú me quites esa parálisis. Has dejado de hablar de Jesús. Has dejado de hablarle a otro. Estás paralizado. Y solo Cristo te puede hacer moverte nuevamente. Volver nuevamente a las buenas obras. Has olvidado tu primer amor. Cuando el Señor te alcanzó, cuando pensabas grande, cuando decías: vamos a alcanzar las almas, vamos a hacer esto. Cuando la pasión de Cristo estaba en ti. Se ha olvidado, y hoy puedas recordarle y decirle: Señor Jesús, el trato es contigo. No es con el pastor, no es con la denominación. Es un llamado personal. Dios te está llamando a ti, te está diciendo: vuelve a mí. Y así como Pedro un día dijo: Señor, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Así el Señor nos dice: si recibimos el amor de Dios, entonces tenemos amor para dar. Y hoy yo quiero que tú ores por alguien. Ponle nombre, una amiga, un amigo. Ponle nombre, que el Espíritu Santo te ponga a alguien, un conocido, un vecino, que tú puedas ir y hablarle de Jesús. No hablarle de la iglesia, del pastor, hablarle de Jesús. Que le conozcan a Él, al único Dios verdadero, y a Jesús.
Piénsalo. Dile, Señor, ¿quién? Y no solo imagines quién, sino digas, voy a ir. Quiero hacerlo. Lo haré esta semana, de ir a hablarle de Jesús. Y Él lo hará. Gracias, Señor Dios. Y Dios quiere, puede y sabe hacerlo. Amén. En estos tiempos de egoísmo, de malas amistades, se está levantando una generación de siervos de Dios, honestos, sinceros, que quieren que otros sean salvos. ¿Sabes que estamos en el tiempo de la gracia? Pronto se terminará la pausa que se le fue dada al pueblo de Israel y que se le dio a la iglesia para predicar. Se terminará y la gracia terminará. Estamos en tiempo de gracia y debemos de hablar de Jesús. No esperes que el pastor te mande. No esperes que te diga, hermanos, vamos a salir a predicar. Lo queremos hacer, pero estamos capacitándonos. Pero no esperes a que yo te diga, hermano, ve. Hay hermanas que me mandan fotos. Me dicen, pastor, fuimos a visitar a tal persona. Digo, bien. Hermano, fuimos a tal lado, a la ribera, a buscar a alguien. Yo digo, bien. Porque esa no es obra del pastor. Esa es obra del Espíritu Santo. Y Él puede hacerlo. Amén. Vamos a entonar esta alabanza, hermano.